tardes a todos y todas los que nos escuchan esta tarde de 16 de febrero. Este es su programa radial Yaskin, un esfuerzo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Esta tarde abordaremos un tema muy interesante, yo sé que les va a gustar mucho, la astronomía cultural, para el cual nos acompaña hoy el licenciado César Rodríguez, que es licenciado en Biología, con maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, catedrático del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAD. Bienvenido. Bueno, mucho gusto, buenas tardes. Y también nos acompaña un viejo amigo ya de este programa, ¿verdad? Denis Portillo, que es licenciado en Historia. Buenas tardes, Denis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer siempre poder apoyarlos y pues hablando aquí de un tema interesante que aquí en Honduras pues hasta cierto punto es nuevo. Hasta cierto punto yo creo que es que la gente el término le parece extraño, pero correcto, ya como lo veremos más adelante, eso espero, es algo en el que estamos inmersos todos. Vamos a entrar de lleno. De lleno vamos a preguntarle a César, y también usted puede participar en el momento que desee, ¿qué es la astronomía cultural? Bueno, el término de astronomía cultural es un término que realmente no es tan nuevo. Lo que ha pasado es que ha habido una escasa información hacia lo que es la esfera científica hondureña, en el sentido de que nosotros conocíamos lo que es el término astronomía. De hecho, tenemos en la universidad lo que es el Observatorio Astronómico, la carrera en Astronomía y Astrofísica, pero de ahí viene el término astronomía cultural, y la gente se pregunta qué es astronomía cultural, cómo unificamos la astronomía con la cultura, cuál es la intención. Y de hecho el término astronomía cultural es un término manejado a nivel mundial y recientemente con énfasis en lo que es Latinoamérica, agrupado en varias organizaciones de investigación, observatorios, facultades, y nos referimos a astronomía cultural cuando hablamos en la manera de querer entender cómo las diferentes culturas han observado el cielo. En este sentido, que han querido las culturas aprender del cielo al observar la luna, el sol, las estrellas, cómo han aplicado esos conocimientos en su vida diaria y estos conocimientos cómo ayudaron al desarrollo de la sociedad. Entonces el término de astronomía cultural es un término que es bien amplio y nos da una pauta hacia la importancia que ha tenido la astronomía en lo que es la cultura. Entonces cuando dices de las culturas te refieres a las culturas antiguas, ¿cómo leían el cielo o todas las culturas hasta nuestros días? Bueno, vamos a hacer una diferencia entre si hablamos de astronomía cultural y aplicamos el término de astronomía de las culturas antiguas. Si hablamos de la astronomía de las culturas antiguas, vamos a hablar de un término que también no es muy conocido o aplicado fuera de la gente que ha visitado el observatorio o ha llevado las clases del observatorio, es el término de arcastronomía, que la arcastronomía es la ciencia que estudia la astronomía de las culturas antiguas. Es en sí como los mayas, los aztecas, los egipcios de la antigüedad, los fenicios, etcétera, estudiaban el cielo, qué ellos aprendieron del cielo, qué nos dejaron, qué evidencia podemos encontrar. En este caso hacemos uso también de lo que es el apoyo de la arqueología, porque nosotros encontramos en evidencia arqueológica los testimonios de las observaciones astronómicas de las culturas antiguas. Ahora, si queremos hablar de la astronomía reciente, queremos saber de lo que es la astronomía de los Tahuacas, Peix, Tolopán. Los grupos étnicos que existen hoy en día. Pero también puedo saber qué piensa un estudiante universitario de astronomía. Entonces ya uso un término que puede ser diferente. Aquí puedo utilizar de repente el término de etnoastronomía para referirme a la astronomía de los grupos étnicos, y la astronomía cultural abarca todo. Incluiría la etnoastronomía, la arqueastronomía, y sería como el fin máximo a las que nos llevan las diferentes investigaciones. Denis, sería tal vez oportuno hablar semánticamente de arqueología. ¿Qué es arqueología? Como comentábamos antes del programa, ¿te acuerdas? Para que le quede bien claro a las personas. Él lo ha dicho muy bien en el aspecto de aspectos antiguos, vestigios, pero tal vez sería bueno aclarar a nuestro público, ¿verdad?, semánticamente, la arqueología. Es interesante, y aquí quiero retomar lo que bien decía aquí el licenciado César sobre que en realidad, bueno, yo decía que es un término nuevo para nosotros, tal vez en Honduras, desde el punto de vista científico y de investigación, porque aquí en Honduras pues todos sabemos que desafortunadamente las ciencias no están tan adelantadas como en otros países. Pero si ya vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la astronomía cultural, nos damos cuenta de que el término o las investigaciones en astronomía cultural, en una de sus áreas de investigación, que es la arqueoastronomía, ya viene desde el siglo XIX, ya como algo científico. Sí. El problema es que en ocasiones y muchos
muchos especialistas de la arqueología incluso tuvieron problemas con los arqueoastrónomos, porque decía que estaban invadiendo su campo de estudio. En realidad, si tomamos en cuenta etimológicamente que es arqueología, es el estudio de los yacimientos materiales o de los restos materiales que ha dejado el ser humano. ¿Solo materiales? Materiales. El arqueólogo estudia los restos materiales. No, nada inmaterial entonces. Nada inmaterial. Restos materiales, edificios, utensilios, acueductos, ollas, incluso puede, dentro de la arqueología también tenemos la arqueología prehistórica, que es antes de la invención de la escritura, o la arqueología histórica, que es posterior a la escritura. Por ejemplo, aquí en Honduras hay ejemplos interesantes sobre arqueología colonial, ya lo que es en las iglesias coloniales donde más se ha realizado, como la de Comayagua, en la Catedral de Comayagua o la iglesia de San Francisco en Tegucigalpa, se ha hecho arqueología colonial. O sea, aun y cuando hay documentos y escritos que hablan de la época, los arqueólogos van a investigar los restos materiales que hay en esas iglesias para una reinterpretación también. Para saber la información que hay de esos grupos. Ahora, hablar de arqueoastronomía va más allá. O sea, sí se estudian los restos materiales que dejaron las culturas antiguas en relación a lo que ellos interpretaban en el cielo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si uno viene y habla de arqueoastronomía maya, te viene, mira las estelas, mire, pensemos en la Plaza del Sol en Copán, y cómo está relacionado la posición de las estelas con el movimiento del Sol o de los astros. Y podemos inferir que puede ser un reloj solar que nos da fechas. Por supuesto que estamos utilizando los restos materiales, pero también dentro de la arqueoastronomía podemos utilizar el conocimiento en sí, no solo el resto material, sino la interpretación que se está dando de ese resto material. Entonces, no solo sería el resto, la estructura que se está estudiando, sino la información cultural. Toda la información cultural. Arqueoastronomía, etimológicamente hablando, siendo estrictos, etimológicamente hablando, significa el estudio de la astronomía del pasado. Eso es a lo que quería llegar. Del pasado. Eso es básicamente. O sea, cómo los pueblos antiguos observaban el firmamento y lo traían y lo plasmaban aquí en la Tierra a través de estructuras también. Y sobre todo cómo esa interpretación les ayudaba a organizar su vida social. Correcto. ¿Verdad? Y eso vamos a hablar más adelante, pero antes de seguir con esto, me gustaría que habláramos, porque generalmente el público cuando uno dice astronomía piensa en los astros, ¿verdad? En los signos zodiacales o algo por el estilo. Entonces, sí, es muy probable, o sea, es parte, ¿no? Entonces, nada tiene que ver, ¿verdad? Yo asumo, la astronomía con la astrología, ¿verdad? Cuéntenos esa diferencia, César. Bueno, es algo bien jocoso, interesante, en el sentido de que cuando nosotros a veces encontramos revistas, encontramos programas en la televisión donde hay gente que se basa en poder predecir en base a lo que sería una astro, o en el caso de que hoy tendrás dinero, Virgo tendrás amor y etcétera. Emociones y situaciones. Todas las cuestiones, o hay recientemente en la televisión programas que derivan hacia un conocimiento de las estrellas para hacer predicciones. Eso ya es una mala interpretación de lo que sería un conocimiento científico. De hecho, la astrología no la podemos considerar una ciencia, sino que la astrología fue un inicio en el cual la gente observaba los astros y en base a la observación de los astros se utilizó con fines de predicción, con fines, vamos a decir así, místicos, pero no derivó o no deriva en lo que, y no tiene relación en este sentido con lo que es la astronomía o lo que es la arqueastronomía. ¿Por qué? Porque ya la astronomía es una ciencia seria, que es decir, con fundamentos objetivos. Sí, ya es la ciencia más antigua que existe, porque se origina desde que el ser humano tuvo la necesidad de levantar la vista al cielo y querer entender lo que él miraba, cómo funcionaba el sol, por qué el sol seguía un tránsito en el cielo, por qué el sol se ocultaba en la noche, por qué las fases de la luna, por qué la aparición de los cometas, por qué la cola de los cometas. Cuando el ser humano se quiso contestar esas preguntas, ya nace la astronomía, y la astronomía nace de la antigüedad, evolucionó en la época, en la Edad Media, y actualmente se ha modernizado, ya tenemos equipo, tecnología, no necesitamos exactamente tecnología para hacer astronomía, podemos hacer astronomía a simple vista, pero el observando nada más. Observando, como lo hacían nuestros antepasados, una astronomía que nos lleva a seguir el movimiento de los astros, pero ya el término astrología ya es un término
que engloba algo que no cae dentro de la ciencia, ¿verdad? Y no tiene que ver con astronomía. Ya la arqueastronomía es una ciencia seria que se basa en un método científico, que se basa en pruebas, como decía Denis, en evidencia que podemos encontrar en restos arqueológicos, que podemos encontrar en tradiciones, costumbres, y entonces ya tenemos una metodología que nos lleva a cabo a un fin y a un objetivo y a una investigación seria. Entonces la astrología podemos decir que no, absolutamente no tiene relación, de hecho no es una práctica moderna, sí, salvo por algunas que otras personas que han quedado practicando como gente que hace lecturas, cuestiones así, pero ya es algo fuera de lo científico, ¿verdad? Y ya estamos hablando de la astronomía y la arqueastronomía como ciencias serias que nos dan un aporte a lo que es el conocimiento del ser humano. Es importante, entonces... Solo quisiera agregar algo y retomando también lo que decía sobre la astrología. Es interesante que en la antigüedad, o sea, cuando los astrónomos antiguos eran sacerdotes también, normalmente eran los que mantenían el poder, y la astrología en la antigüedad, en aquel momento, era una forma que tenían las culturas de tratar de explicar lo que no entendían. Hablamos de mitos, hablamos de creencias. Si el sol se mueve en el firmamento, ellos no sabían por qué se mueve. Y siendo franco, ese es un movimiento aparente del sol, porque quien se está moviendo es la Tierra en su movimiento de rotación, que aparenta que el sol se mueva de este a oeste. Pero ellos no sabían eso, entonces para ellos era el sol el que se movía. Y ellos no sabían tampoco qué era el sol. Nosotros sabemos ahora por las investigaciones, tanto de la astronomía moderna como de la astrofísica, que es un astro, es una estrella, como hay miles de millones en cuerpos celestes. Celestes. Pero ellos no lo sabían, entonces trataban de explicar como ellos podían entenderlo. Pero eso es lo que sería astrología en ese momento, tratar de explicar que era una divinidad que nos afectaba a nosotros. En la actualidad, como ya sabemos que es el sol, que es una estrella, en base a investigación científica, entonces no hay, y aquí sí quiero recalcarlo bien, no hay una relación entre astrología y arqueastronomía. Hoy en día no hay una relación, son diferentes. La arqueastronomía es una ciencia con metodologías bien establecidas y que buscan precisamente lo que busca toda ciencia, la verdad. Entonces podríamos decir que la astrología fue como la primera percepción subjetiva que pudieron tener los antiguos. Y una vez que aplicaron método, que aplicaron medición, las matemáticas, se convierte en una ciencia y es astronomía. Y hoy en día se separaron radicalmente porque ya la astronomía cultural cuenta con un método e incluso ramas de las cuales se desprenden de ella, ¿verdad? Como la arqueología, la arqueoastronomía. Pero precisamente hablando de las ramas de la que al inicio le hizo mención César, la astronomía cultural, básicamente las ramas que tiene son arqueoastronomía, etnoastronomía e historia de la astronomía. Que esta sería la más teórica. Sería la más teórica porque sería la más teórica de todas, porque es donde se estudia todo ese proceso y esas concepciones, esas visiones mentales que han tenido los pueblos, las culturas con respecto a lo que hay arriba en el firmamento, desde los primeros inicios con los mitos hasta en la actualidad con la ciencia. Y las otras son la práctica. ¿verdad? Sí, la otras, práctica y la búsqueda. En astronomía cultural, como decía Denis, hay una metodología y la metodología ya va acompañada de una práctica. Entonces, por medio de la práctica nosotros podemos comprobar y que lo que estamos diciendo realmente tiene un sentido, lleva un fin y lleva un conocimiento, algo que no se puede comprobar con las teorías antiguas, que como decía Denis, es yo quiero entender lo que veo en el cielo, y normalmente eran sacerdotes, eran chamanes, entonces era un nacimiento de poder querer entender el cielo, lo que podríamos llamar la astrología, ¿verdad? Muy empírica, muy empírica. Muy de emociones en ese instante. Y es algo que se desfasó, ¿verdad? Y ahora ya tenemos evidencia, ya tenemos datos, ya tenemos software, ya tenemos equipo que nos lleva a aplicar métodos de investigación científica. Y la arqueoastronomía tiene que ver más o menos con las estructuras monumentales que hoy conocemos de las antiguas culturas, por ejemplo, como Egipto, ¿verdad? Como los mayas. Sí, hablamos de arqueoastronomía y queremos estudiar algo muy importante que buscamos en arqueoastronomía, que es cómo el ser humano estudió el cielo y cómo aplicó esos conocimientos, y que esos conocimientos los pudo aplicar a la construcción, al desarrollo de sus ciudades, de monumentos, templos, y cómo estas estructuras él las pudo orientar hacia la salida del sol o hacia eventos relacionados con la salida del sol o los astros o la luna. Entonces sí, podemos estudiar templos, palacios,
podemos estudiar estelas y diversas estructuras que nos llevan a que estas estructuras pueden estar alineadas con un astro, o de repente que estas estructuras tienen grabados que nos cuentan los conocimientos astronómicos que estas personas tenían. Imagino que también para aprovechar la luz, ¿verdad? Las ubicaciones matemáticas, según la posición. Sí, es. Ahora bien, sí. Incluso, perdón, Johanna, adelante. No solo aquí, por ejemplo, en América, en la época precolombina, también en la época colonial se han hecho algunos estudios con respecto a las orientaciones astronómicas de algunas iglesias católicas. La idea de ellos era, como bien decía, aprovechar la luz incluso. O sea, muchas iglesias, eso no es un parámetro exacto para todas, pero muchas iglesias católicas coloniales en América están orientadas de este a oeste, porque así aprovechan mejor la luz. Entonces, y hay estudios como por ejemplo en México, en la que es la zona de Chiapas, se han hecho estudios en iglesias que fueron construidas por indígenas, precisamente mayas, que se ha detectado que hay juegos de luces interiormente que marcan fechas específicas, especialmente para cosechas. O sea, eran calendarios las iglesias. Y en el Perú también se han hecho estudios y que marcan fechas específicas del calendario católico. Porque recordemos, en esa época no todos sabían leer y escribir y no todos iban a conocer un calendario ni cómo se leía. Entonces era una forma que también utilizaba los curas, los religiosos, para enseñarle a los indígenas, analfabetos en ese momento, qué fecha o qué momento del año era. Así es. Bueno, una pregunta para los dos. ¿Por qué es importante la astronomía cultural? Bueno, es una quizá de las preguntas más difíciles e importantes de contestar, la importancia de la astronomía cultural. ¿Por qué tenemos que tener una escuela de astronomía cultural? ¿O por qué tenemos que tener un departamento? ¿O por qué estudiamos o gastamos dinero en investigaciones de astronomía cultural? ¿Cuál es el fin? Y realmente astronomía cultural es algo muy amplio, muy importante para Honduras. ¿Por qué? Porque la astronomía cultural nos va a ayudar a entender nuestra cultura, la cultura de nuestras sociedades primitivas, las culturas de nuestros grupos étnicos. Nos ayudaría a entender cómo el hondureño en la actualidad percibe el cielo, nos ayuda a entender en base a los conocimientos de los astros cómo se han desarrollado las sociedades en Honduras, y podemos encontrar evidencia de esto en los diversos restos o fuentes, ya sea restos arqueológicos o fuentes escritas o tradiciones orales, etcétera. Entonces la astronomía cultural nos lleva a poder entender y poder tener una identidad como hondureños que logramos desde el pasado. A nivel mundial, la astronomía cultural nos ayuda a entender cómo la astronomía ha sido muy importante para el desarrollo de las sociedades. De la humanidad. Y de la humanidad en general, porque estamos hablando desde que el ser humano era un recolector, luego un cazador, luego un sedentario, utilizó la astronomía para saber cuándo cosechar, cuándo sembrar. Y actualmente creo que todavía muchos grupos. Y todavía lo hacemos. Lo que pasa es que ahora el ser humano, producto de la tecnología, ha dejado de levantar su vista al cielo y se enfoca más en aparatos, en andar con un celular, etcétera. Pero la astronomía es muy importante para nuestra vida diaria. De hecho, los calendarios nacieron por el hecho de que el ser humano empezó a ver el cielo, empezó a ver que habían patrones repetitivos en el cielo, como el sol, como la luna, en sus movimientos aparentes. Eventos que se repetían. Eventos que se repetían, que yo los podía utilizar, o ellos los pudieron utilizar para hacer planificaciones en su vida diaria. Y estas planificaciones en su vida diaria llevaron a la elaboración de los calendarios, como el calendario solar, el calendario lunar, que derivaron en calendarios religiosos, civiles o calendarios astronómicos. Entonces el ser humano siempre ha tenido necesidad de ver el cielo, de entenderlo. Entonces la astronomía cultural nos ayuda a entender qué sabemos o qué queremos entender por el conocimiento que tenemos o queremos tener de los astros. Nos ayuda a percibir el cielo como no lo habíamos percibido, y nos ayuda a ver qué nos ha deparado lo que ha sido la observación astronómica, qué hemos logrado en base al estudio de la astronomía o en base al estudio de los astros en el cielo. Para un ejemplo muy claro sería ver cómo los mayas, como cultura, lograron lo que lograron en base a la observación de los astros. Podemos decir que fueron grandes astrónomos, grandes matemáticos, que inventaron el número cero, que tuvieron grandes ciudades, que Copán podemos llamarla la Alejandría del Nuevo Mundo, pero todo eso influyó en la observación y el conocimiento que ellos tenían. Pero ellos lo fueron perfeccionando con el tiempo, no fue así desde siempre. Lo fueron perfeccionando con el tiempo, tomaron conocimiento de otros grupos culturales, pero ellos
tomaron esa observación, esa práctica, y la llevaron a su máxima expresión, la perfeccionaron, y eso les ayudó a alcanzar un nivel de conocimiento que contribuyó al desarrollo de sociedades. Como dice Denis, siempre que va a la universidad, el conocimiento es poder, y ese conocimiento que ellos tenían de los astros ayudó a que ellos tuvieran ese poder económico, claro, político, civil, arquitectónico, influencia en vastas regiones, comercio, y lograran lo que ellos lograron. Amplificando lo que acaba de decir César, precisamente, de que, porque es importante la astronomía cultural, y en este caso una de sus ramas, que es la arqueoastronomía, bueno, muy sencillo, o sea, sí, yo repito siempre esta frase, que el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque si usted sabe más que el otro que lo está escuchando, le va a creer. Así de sencillo. O lo puede inducir a hacer cosas. Le cree, y al creerlo le induce a hacer cosas. Un ejemplo sencillo. Póngase a pensar en los mayas. Los mayas, que tuvieron 3.000 años de estar viendo el cielo. En 3.000 años ellos detectaron que el sol se mueve en el horizonte 23 grados hacia el sur o 23 grados hacia el norte. Esos son los solsticios, los equinoccios. Bueno, eso sería muy largo y complicado de explicar en este momento. Pero lo que es importante es que los mayas detectaron que el sol no todos los días sale por el mismo punto en el horizonte y se oculta por el mismo punto. Ellos detectaron qué fecha el sol estaba en cada momento. Entonces así, ellos sabían que el equinoccio de primavera es en marzo. En marzo, sí. Entre el 21 y 23 de marzo es el equinoccio de primavera. Y el de otoño en septiembre. Exactamente, y el de otoño en septiembre. Ellos detectaron que cuando salía el equinoccio, por ejemplo, algo en marzo, ¿cuándo empiezan normalmente las lluvias en esta zona en que vivimos nosotros? Mayo. En mayo. 3 de mayo, ¿verdad? El Día de la Cruz. Eso es parte ya de una etnohistoria. Ya eso es parte de la etnología. La gente dice, 3 de mayo de la Cruz llueve. Puede que sí, puede que no, pero en alguna parte de Honduras va a llover. Bueno, siempre llueve. O comienza el invierno en esa ahí fecha. Empieza la temporada de lluvia. Bueno, si se detecta eso, y ellos saben que el equinoccio fue, ¿qué? 2 semanas antes, unos 10 o 15 días antes, ellos saben que cuando el sol esté en esa posición, que es el equinoccio de primavera, tantos días después empiezan las lluvias. Los sacerdotes detectan eso. Le dicen al rey, el rey viene, se para en su pirámide, en su templo, y le comienza a decir a los súbditos que no saben nada de eso: acabo de hablar con los dioses, hice sacrificios por ustedes, empiecen a sembrar, empiecen a cosechar, o hagan todo lo que necesiten hacer para que nosotros podamos prosperar. Los dioses me lo acaban de decir. Aquellos que no sabían eso, le creen, bajan la cabeza y alaban al Kinishahau, al rey, que es el hijo del sol. Pero eso es un ejemplo de poder, del conocimiento. De usar el conocimiento para poder, y el poder basado en las observaciones astronómicas. Eso es entonces lo que decía, la importancia de conocer esas culturas antiguas de la arqueoastronomía y traerlo a la actualidad. ¿Para qué? Insisto, para que nosotros estudiemos y también conozcamos y tengamos ese conocimiento. Y no venga cualquier rey a decirnos que inventó el agua hervida. Correcto. El conocimiento, sí. El conocimiento es poder, lo recalco. Así es. Bueno, recapitulando lo que acabamos de expresar, es importante porque nos enseña nuestras raíces. El comienzo del cuestionamiento humano, el comienzo de la interpretación del cielo, y cómo esa interpretación nos ayuda a sembrar, en el caso de las culturas antiguas, a la disposición de la arquitectura, de sus monumentos y demás. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nos dice de dónde venimos y nos ayuda a entender en qué lugar estamos. Un poco la importancia de la historia, ¿verdad? También. Sí, de hecho, sí, yo aplico a un reciente en la astronomía, hacia un estudio con los tahuacas, con los peces, con los tolupanes. Yo estoy fomentando un rescate de la historia de estos pueblos, estoy fomentando su identidad. Y su cosmovisión. Estoy rescatando su cosmovisión, y a la vez estoy ayudando hacia la conservación de estos pueblos. Estoy dirigiendo la mirada de la sociedad nacional o mundial, la comunidad mundial, de esa investigación o por turismo hacia estas comunidades, con el fin de lograr que estas comunidades se puedan desarrollar. Entonces puedo aplicar un estudio específico a conocer qué visión tienen ellos del cielo, porque no es lo mismo lo que pueda pensar uno de nosotros a lo que pueda pensar un estudiante de la universidad, o de repente una persona que viva en México, digamos, a lo que pueda plantearse un pez al observar el cielo. ¿Qué nombre él le da a la luna, al sol? ¿Qué sabe él de las estrellas? ¿Cómo conoce? ¿Qué nombre le pone a los cometas? Entonces ellos tienen una cosmovisión bien rica, que hasta ahora no se le ha dado interés o no se ha dado la respectiva atención que merece. ¿Y cuál es el problema aquí en Honduras?
que los grupos étnicos los estamos perdiendo. Poco a poco la presión de los ladinos, destrucción del bosque, contaminación. Y el meterse mucho en su zona. En su zona, que ahí hay bastante intereses. Ellos van perdiendo su lengua, perder su lengua es un paso historia, a meter su cultura. a perder su cultura. Entonces, si nosotros nos tardamos 5 años más en querer saber y conocer un pez, dentro de 5 años perdido mucho. Puede ser muy tarde, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de estos estudios. Han dicho algo muy importante para la siguiente pregunta que les tengo. La relación entre la antropología y la astronomía. La acabas prácticamente de describir, pero sería bueno ampliarla. Sí, y desde ahí hay algo que nosotros le hicimos a los estudiantes, a la gente en la universidad, porque no solo trabajamos con los grupos de clases, sino que llegan niños, llega gente de la tercera edad, personas particulares, o en todo caso vamos hacia las comunidades. Uh-huh. Y le hacemos énfasis en que cómo nació la astronomía y qué relación tiene con el ser humano. Y es que el ser humano, desde que es ser humano, tuvo la necesidad de querer entender el cielo, como lo repito. Y ese querer entender el cielo llevó a que él fuera desarrollando una astronomía que fue perfeccionándose con el tiempo hasta la astronomía moderna que tenemos hoy, y en el cual ahora ya tenemos conceptos como lo que es astronomía y astrofísica. Entonces el ser humano desde hace mucho tiempo ha tenido relación, ha estado bien unido a lo que es la astronomía. Lo único que la mayoría de la gente, que en el caso si vamos al campo, no sabe que lo que ellos hacen sin querer, de poder observar el cielo y decir, hoy de repente en este caso puede llover, que en este caso ya tenía una proyección atmosférica, pero si de repente ellos observan la luna, o de repente observan las constelaciones, dicen están las 7 cabritas, o de repente observan un cometa o un eclipse, esos conocimientos que ellos han tenido es que no han estado haciendo una astronomía que ha sido una astronomía que ellos han traído por generaciones, han heredado. Son conocimientos astronómicos que se han heredado con el tiempo, pero que no han aplicado como lo puede aplicarse en un observatorio astronómico o con un telescopio. Pero no necesitamos tener un telescopio para hacer astronomía. Lo único que tenemos que hacer es el interés por hacer la observación astronómica. Entonces, la astronomía ha estado muy ligada a la antropología. ¿Por qué? Porque de la observación del ser humano, del interés por querer entender el cielo, esa curiosidad innata del ser humano por levantar su vista y querer saber más, de ahí nació la astronomía. De hecho, podemos considerar que la astronomía nació en la región de Mesopotamia. Podemos considerar que la astronomía nació de que el ser humano empezó a curiosear y sabemos a preguntarse y sabemos y tenemos datos confirmados de esas zonas de astronomías antiguas. ¿Por qué? Porque el ser humano no se conformó con curiosidad, sino que quiso dejar evidencia de lo que observaba y de lo que interpretaba. Y esa evidencia la encontramos. Entonces ya tenemos evidencia de observaciones astronómicas hace más de 5.000 años, mucho antes, pero todos nos basamos en los registros que se pueden encontrar, ¿verdad? En datos fidedignos que nosotros podemos aplicar y en base a un registro cronológico. Entonces el ser humano ha estado ligado y estará ligado a la astronomía. Entonces ha habido una relación hombre-astronomía que es muy, muy, muy sutil, ¿verdad? Y que permanece. No podría existir una cosa sin la otra. No podía existir. Lo que pasa es que ahora tal vez no está tan marcada, fuera de que nosotros tenemos software o podemos encontrar información en internet o podemos encontrar un observatorio astronómico, en que el ser humano ha dejado de depender del cielo para observarlo, fuera de que el 14, ay, qué bonita es la luna, o por ahí ven una estrella, porque como tenemos tecnología, tenemos todas las cosas a la mano, entonces hemos dejado de depender del cielo. Hemos dejado de observar. Vivir. Y nos ha pagado mucho a lo que ya nos han dicho y ya está establecido. Sí, entonces, pero la astronomía siempre va a estar ligada tanto al desarrollo del hombre como al futuro del hombre. Hay una observación muy romántica que dice que desde que el primer ser humano vio el cielo y vio una estrella y quiso saber qué era eso, ahí empezó la astronomía.
Y es verdad. Hay datos, aunque sea romántica. Hay datos, aunque esta situación es más complicado comprobarlo, pero sí hay datos de que incluso en las pinturas rupestres de hace 35.000 años, ya los primeros Homo sapiens ya plasmaban algunos eventos que suceden en el cielo, cometas, meteoritos, estrellas incluso, y hay estudios que se refieren al caso, incluso algunos estudios, aunque todavía hay algunos problemas con algunos arqueólogos de Inglaterra con respecto a Stonehenge, que se dice que es uno de los primeros calendarios, es una zona arqueológica con monolitos en Inglaterra, que es uno de los primeros calendarios solares que marca las estaciones. Bueno, todavía está en estudio. En Honduras también hay terrupestre en donde se dice que hay manifestaciones de soles, de cometas, o sea, y investigaciones por parte de la Universidad Nacional por medio de la Facultad de Ciencias Espaciales. Ya vamos a hablar un poco de esa facultad, que es importante darle tiempo. Entonces ya eso es la demuestra, y ahí es donde la antropología ayuda incluso, y la arqueología como una de las líneas de la antropología nos ayuda a interpretar cómo el ser humano antiguo, e insisto, desde que del primer ser humano vieron el cielo y sabían que el cielo era como un calendario, los calendarios importantísimos también en la astronomía, ellos practicaban astronomía a simple vista, pero era astronomía. Y un poco lo que hablaba él es que actualmente hemos como perdido la capacidad de sorprendernos, ¿verdad? Y esos primeros seres humanos, todo era nuevo, todo les sorprendía y a todo le buscaba una explicación. Y eso es importante, siento que en eso tenían ventaja, ¿verdad? Porque ahora casi nada nos sorprende. Nos lo dan comido y masticado. Exactamente. Bueno, pero es momento para hacer una pausa. Volvemos en un rato. En 1847 se funda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el gobierno del presidente electo Juan Lindo, donde se impartirían las carreras de Derecho Civil, Filosofía y Letras, entre otras. Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Porque todo está aquí. Las playas más bellas de Centroamérica, montañas imponentes, ríos bellos y caudalosos, historia, biodiversidad única, la cultura milenaria más importante de Mesoamérica, diversidad de razas, de gente, de corazones que laten con esperanza, con pasión, con espíritu. Aquí somos amigos, aquí hay hospitalidad, somos gente buena, de trabajo, de sonrisas. Aquí cheque y vaya pues, es nuestra forma de decir, vamos adelante. Tenemos ganas, queremos ser mejores y en todos los rincones de nuestro país hay alguien que tiene el mismo sentimiento, el mismo sueño. Todos sentimos ese orgullo de ser catrachos. Aquí hay aventura, misterio. Aquí descubres que somos únicos en el mundo, que nadie puede ofrecerle a los que nos visitan la inmensidad y riquezas que tiene nuestro país. Queremos demostrarlo. Queremos que la gente venga y compruebe que en nuestro Honduras se pueden hacer negocios, se puede invertir, se puede hacer empresa. Hay facilidades únicas para desarrollar diferentes campos, porque todo está aquí. Nuestro futuro y el de nuestros hijos. Estamos aquí, en el corazón de América, en el centro de todo, y nuestro país está aquí, se lleva aquí. Demostremos al mundo que todo está aquí. Honduras, todo está aquí. El escudo nacional resulta del escudo de armas de la Federación Centroamericana en el año de 1866. Bajo la presidencia de José María Medina, se le agrega el sol naciente y la leyenda República de Honduras, libre, soberana, independiente, 15 de septiembre de 1821. En 1933, bajo la administración del doctor y general Tribulcio Carías Andino, se le agrega la aljaba llena de flechas, el terreno bañado por 2 mares, los árboles de pino y roble, las bocaminas, la barra, el barreno, la cuña, la almágana y el martillo. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca. Hola amigos, les saluda Guillermo Anderson para invitarles a seguir escuchando Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Un atole y 6 baleadas, te va un tapado lanchano y sopa de capirotada. Estamos de regreso en su programa Radial Yasky, un esfuerzo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, hoy hablando de astronomía cultural junto a César Rodríguez y Denis Portillo. Bueno, vamos a continuar, pero antes de ahondar un poco sobre astronomía cultural en cuanto a grupos étnicos en la actualidad, me gustaría César y Denis que nos amplíen un poco sobre la facultad, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional.
Bueno, la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional es la facultad de más reciente creación en la Universidad Nacional, pero aunque es de la más reciente, o la más reciente es la que ha tenido mayor auge, mayor empuje. ¿Hace cuánto, César, más o menos? Desde el 97 ya tenemos lo que es el Observatorio Astronómico Centroamericano Suyapa, que era lo que era el precursor de lo que era la Facultad de Ciencias Espaciales. El Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa dependía básicamente de lo que es observaciones astronómicas en la Universidad Nacional, y ha sido regulado desde sus inicios por la doctora María Cristina Pineda de Caría. Luego se les unió el arqueólogo Vito Vélez, que él es muy conocido en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y nació lo que es el Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural. De hecho, las clases de arqueastronomía e introducción a la arqueastronomía maya son desde el 2008 y 2012. La facultad en sí ya la tenemos desde 2000 y es una facultad que ha ido creciendo. Empezó con el Departamento de Astronomía y Astrofísica, luego se unió el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, que en este caso no habíamos mencionado, es un departamento que se enfoca bastante en lo que es hacer investigaciones de nuestro planeta en base a lo que es satélites, sensores remotos. Está la maestría ordenamiento territorial, y tenemos también el departamento de lo que es arqueastronomía y astronomía cultural. Actualmente está en formación el departamento de ciencias aeronáuticas, que es el más nuevo, y tenemos ya lo que es la carrera de astronomía y astrofísica, y está en proceso de aprobación la licenciatura en ciencias aeronáuticas y las licenciaturas del Departamento de Ciencia y Tecnología de Información Geográfica, y en proceso de formación lo que es la licenciatura en astronomía cultural, que va a venir con una maestría, y también tenemos la maestría en astronomía y astrofísica. Aparte de ello hay varios diplomados, como diplomados de arqueastronomía maya. Sí, se han dado varias versiones, entre ellas los guías de Copán, en Ecurot, aquí en Tegucigalpa, y que en este momento se terminó una autoevaluación para su próxima edición. ¿Qué tiene de nuevo esta facultad? Que lo que hemos hablado de las áreas de conocimiento son áreas de conocimiento nuevas para Honduras, son áreas que no existían. Por ejemplo, astrofísica, ¿verdad? Sí, de ejemplo, astronomía y astrofísica, la mayoría de los astrónomos se habían formado en lo que es la maestría, pero se podían contar con los dedos. Y hasta ahora ya tenemos ya la carrera que está formando nueva gente, y tenemos ya la nueva edición de la maestría en astronomía y astrofísica, solo que este es regional. Esta es a nivel centroamericano, lo que le da un plus. De ahí estas clases que da la facultad tienen la ventaja que tienen tecnología, o llevan bastante tecnología. Esta tecnología es decir que los alumnos utilizan software, utilizan equipo, se usa bastante la parte de computación, se utiliza telescopios, se utilizan GPS. Estás bien equipada. Sí, y de hecho tenemos limitaciones como la mayoría de las facultades, pero se ha buscado de que el estudiante que entra a la facultad salga bien capacitado, bien formado, aunque sean muchas de las clases optativas. El hecho de que la mayoría de las personas que la lleva y la saca y las pasa salen con una grata experiencia, es porque uno se empeña en que estos conocimientos que ellos adquieren les sirvan, ya sea que yo estudie Derecho, ya sea que yo estudie Microbiología, que estudie Radiología, etcétera. Son cultura general. Sí, los conocimientos son conocimientos bien básicos, bien importantes. Claro. Y nos enfocamos en que la gente, los alumnos aprendan, y en no solo hacer docencia. Aparte en la docencia es que las clases llevan una plataforma tecnológica. Es decir, que hay un aula virtual donde los alumnos, aparte de asistir a clases, tienen los contenidos en una plataforma tecnológica, y esta plataforma tecnológica ayuda a que ellos tengan libros, tengan artículos, tengan videos,
puedan hacer evaluaciones en línea y ayuda a dar mayor soporte a lo que es el aprendizaje del estudiante. De ahí la Facultad de Ciencias Espaciales realiza lo que es vinculación. Cada docente o grupos de docentes tienen proyectos de vinculación en la cual la universidad comunidades da a conocer lo que ellos hacen a la sociedad. Por ejemplo, vamos a comunidades o atendemos grupos de gente que viene de X o Y región y entonces se da un servicio de lo que la universidad nos da. Como el último servicio más importante hacia la comunidad que ha hecho la facultad. Por ejemplo, hay muchos, se están trabajando a nivel de catastro con diferentes alcaldías. En el caso de astronomía, se están llevando campamentos hacia lugares donde uno no se imaginaría que la gente pudiera tener acceso a la astronomía. Por ejemplo, se han hecho en Sabana Grande. El próximo que vamos a hacer ahora, el 13 de marzo, va para San Juancito. Lo hemos hecho en Valle de Ángeles, por ejemplo, en Támara. Entonces, son campamentos en los cuales la gente del pueblo, niños, ancianos, adultos, puede tener acceso a conferencias, charlas, observación astronómica por medio de los telescopios. Para el caso de la de Sabana Grande fue una grata experiencia porque realmente se movió casi todo el pueblo, fue enorme. Y también estamos haciendo proyectos en comunidades específicas, como decía Denis, los proyectos de arte rupestre que estamos llevando en el sur. Y sacamos información que estamos planteando con el instituto, convenios, etcétera, para compartir, proyectarnos más con estas investigaciones y caminar de la mano del instituto. En este caso viene una fase que viene para Francisco Morazán y El Paraíso, y donde estamos teniendo acceso y obteniendo datos que sobre la zona de arte rupestre, El Paraíso. Y esos datos son datos que no son primicias, porque no había investigaciones parecidas. Quizá yo estudié el arte rupestre desde un punto de vista netamente arqueológico y describí la zona, el yacimiento y describí el medio ambiente, pero no tenía una percepción más allá de lo que yo podía analizar. Del significado de eso. En esos diseños, ¿verdad? Entonces estamos dando un plus más, es una contribución más hacia lo que se conoce, y también se está trabajando con los niños, sobre todo, con las escuelas, con los colegios, y entonces... siempre cuidando el lenguaje, ¿verdad? Porque algo que complica un poco cuando uno trata de llevar el conocimiento a las comunidades es cuidar el público al que nos vamos a dirigir, o sea, lo más sencillo posible para que ellos perciban este conocimiento. Sí, de hecho, hay una forma de expresión, un léxico, vamos a decir así, que se utiliza según el nivel académico de grupo que nos visitan. No es lo mismo hablar con un grupo de niños de prekinder, que nos ha tocado el caso, que en el caso hasta hay que cantar, ¿verdad?, con ellos. Es todo lúdico. Ya hay que hacer maroma, o de repente viene gente de secundaria, o viene gente de una escuela bilingüe, o viene niños de un área muy postergada. Entonces hay que tener esa visión, ¿verdad?, esa apertura de lenguaje para hablar y entenderse con cada persona. Hay un nivel de lenguaje cuando uno da una conferencia, que ya es un nivel de lenguaje más científico, más términos, pero cuando uno se acerca al hondureño, a la sociedad, a las personas que es nuestro público, buscamos darnos a entender, comprenderlos, y sobre todo apoyar los conocimientos que ellos van adquiriendo. Entonces la facultad ha tenido esa apertura a acercarse hacia la sociedad, y por eso tenemos proyectos y acercamientos con un montón de instituciones, comunidades. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, y también tenemos lo que es la parte fuerte de la facultad, lo que es la investigación. Cada docente o grupos de 2 docentes o más, en el caso cuando hay grupos de investigación, llevan proyectos de investigación que tienen que ejecutar en un X o Y periodo, y estos proyectos de investigación están dirigidos hacia comunidades, productos, etcétera, y tienen como fin un artículo que es publicable ya sea en la revista de la Facultad de Ciencias Espaciales o en la revista de la universidad.
O en la revista Yasky. O en Yasky, que la apertura está. Que es la apertura, sí, que nosotros queremos en este momento. Casualmente el jefe del departamento, Javier Mejuto, visitó el instituto la semana pasada. El martes pasado. El martes pasado. Y entonces es lo que quiere y que intentó don Vito Vélez, que nosotros no queremos andar fuera de lo que es la cobertura del instituto, o fuera de por decirlo así, queremos andar ajados de la mano, pues ya que estamos claro, en este mes, esfuerzos. Y entonces queremos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la manera de que estos proyectos de investigación den mejores resultados, de que la comunidad se apodere de ellos y que se beneficie y podamos tener más financiamiento y darlo a conocer, es en esa simbiosis, ¿verdad? La simbiosis en la cual nos complementamos, no es que uno es más que el otro es del otro, no, sino que nos complementamos nuestros conocimientos y nos enfocamos hacia un logro en el cual el beneficiado van a ser las comunidades, va a ser la sociedad, va a ser la comunidad científica hondureña. Y entonces esta parte de investigación que hace la facultad en la Universidad Nacional ha sido uno de los puntos fuertes, porque la mayoría de las investigaciones han tenido resultados bien concretos, bien de bastante primicia. Vuelvo a resaltar, trabajamos, para el caso uno de ellos fue estudiar sitios arqueológicos con satélites, y en el caso lo hicimos en lugares, no lugares donde ya estaba la información, sino que nos trasladamos a lugares donde no estaba la información. En este caso lo hicimos en la zona sur de Honduras, y los resultados son resultados que no se habían planteado. Sí, nuevos resultados. Nuevos resultados. Y se trabajó sobre todo la universidad, y en este caso nuestra facultad trabaja con el apoyo de universidades extranjeras, en este caso sobre todo de España. Y entonces las investigaciones, aparte de que van refrendadas por el personal académico de la universidad, va refrendada por personal académico extranjero. Entonces eso conlleva a que el grado de conocimiento que estamos aportando no sea un conocimiento local, sino un conocimiento de calidad mundial, y eso nos ayuda a que podamos poniendo sobre tapete datos o vacíos de información que se tenía en la sociedad hondureña, ¿verdad? En diferentes áreas de las cuales hacemos investigación en la facultad. Muy bien, César. Ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría que ambos se despidieran con un mensaje a nuestros radioescuchas sobre este tema. El mejor mensaje de despedida sería invitarlos a la Facultad de Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque nosotros estamos abiertos a la visita de público en general. Para el caso los viernes a las 6 de la tarde tenemos el programa que se llama Noches Astronómicas, en el cual se da una conferencia sobre un tema, puede ser el sistema solar, la Tierra, Venus, la Luna. Hacemos observación con los telescopios de la Luna, Marte, Júpiter. Para cualquier persona está bien. Para cualquier persona, no se cobra, pueden llegar estudiantes, familia, etcétera. Y es de 6 a 7 de la noche, y eso lo hacemos hasta el final del periodo, ¿verdad? De inicio del periodo hasta el final del periodo, y lo hacemos a lo largo de todos los años. ¿Todos los días? No, solo los viernes. Los viernes a las 6, porque es cuando el personal tiene su carga académica disponible para poder realizar esas actividades. Pero si hay escuelas, colegios, es con reserva, público en general interesado, los viernes no hay problema, llegan las personas, pero si son escuelas o colegios, ellos se comunican a la facultad y hacen la reserva de repente si quieren hacer una visita de astronomía, una visita de arqueastronomía. Hay personas que los atienden, hay actividades prácticas, teóricas, no solo son charlas, y normalmente estas experiencias son gratas, ¿verdad? Sobre todo para los niños, ver la luna, ver el sol, porque podemos ver el sol con telescopios, con un filtro, ¿verdad? No lo podemos. Yo quiero ver eso. Bueno, hay una cosa y un consejo, ¿verdad? Que cuando la gente piensa ver el sol, levanto mi vista y miro el sol, ¿verdad? Y no es cuento vieja que una persona puede quedar ciega, porque sí nos puede dañar la retina, ¿verdad? Cuando hablamos de observación a simple vista, sí, indirectamente, observamos sol indirectamente. Pero cuando tenemos visitas, los niños los pueden ver con telescopio. Entonces el llamado es ese, a que se acerquen a la universidad, al observatorio. Hay una galería, siempre hay personas que lo van a atender, y sobre todo
el conocimiento que podemos haber tenido en media hora, 1 hora es muy poquito para todo lo que se puede brindar ya estando allá y empapándose y hablando con la gente que los puede colaborar. Pero es un buen paso, es un buen espacio y hay que comenzar por algo. ¿Denis? Bueno, ya prácticamente César lo dijo todo. Yo solo agregaría que pues aquí estamos representados tal vez todas las instituciones, sino las instituciones más representativas de nuestro país en lo que respecta a cultura y ciencias. Y así como él lo invitó a la universidad, pues yo gustaría invitar también a todos aquellos oyentes que vayan a los sitios del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, porque también eso es nuestro, es parte de nuestra cultura y así apoyamos también a lo nuestro, lo que es patrimonio nuestro. Y fortalecemos nuestra identidad. Así que muchísimas gracias, Johanna. No, gracias a ustedes, gracias a César Rodríguez y a Denis Portillo que me acompañaron esta tarde. Los esperamos el próximo lunes de 3 a 4. Buenas tardes.